Muy buenas noches a todos. Arrancamos Estado de Alarma, el canal de YouTube de política que más crece de España, que más ve la gente en España. Ya estamos muy cerquita de pillar algún medio de comunicación como El País, a otros grandes medios de comunicación los hemos dejado ya atrás. Tenemos ya 1000 suscriptores que nos apoyáis pagando una pequeña tarifa mensual al mes a través de Patreon o a través de la comunidad de YouTube. Os animamos a que os suméis. Pero antes de nada vamos a empezar haciendo un homenaje a las víctimas del coronavirus y dando una imagen de un fallecido. Ya son más de 40.000 víctimas por coronavirus. Sabemos que son muchas más, así lo estima el INE, así lo estima la justicia, así lo estiman los familiares que dicen que a sus familiares se han ido al otro lado sin ni siquiera aplicárseles los test rápidos porque este gobierno no ha hecho los deberes, pero vamos a ver una imagen de un caído en combate frente a esta pandemia terrible para España y que con este gobierno se va a acentuar aún más la situación, a diferencia de países de la OECD que están resistiendo aún mejor. Ese hombre que han visto con cara de buena persona era Tomás Díaz Valdés, una víctima más de esta terrible pandemia que falleció el 20 de marzo de 2020. Fue el descubridor de Ángel Nieto, escribió el libro Ángel Nieto, Las curvas de la vida. Fíjate, Ángel Nieto, el pobre que se nos dejó no hace mucho tiempo. Era una persona alegre y dinámica. Mi más sincero pésame a sus familiares y a también las familias de las más de 40.000 víctimas por coronavirus. Somos el país que peor lo ha gestionado, con mayor número de muertos por millón de habitantes. Y hoy tenemos un programa donde valoraremos esa sesión de control del Congreso. Han podido seguir ya en estado de alarma. Cada miércoles la retransmitiremos en directo desde nuestro canal de YouTube. Hablaremos, ¿no?, con el diputado de Vox, Figaredo, que siempre le canta las 40 al ministro comunista Garzón, que ya no puede ir por Málaga porque los propios hosteleros no quieren que vaya, porque claro, va en contra del turismo, hace unas declaraciones que va en contra del turismo. Cuando eres de Málaga, pues no tienes que ser muy listo, ¿no? Vamos a hablar de ese rapapolvo que le ha metido la oposición a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, que sigue tratando de quitarse los muertos de encima de los centros de mayores que le correspondían a él. Hasta 18.000 ancianos han caído víctimas del coronavirus en los centros de mayores desde que él tomase las riendas. Vamos a ver a Cayetana Álvarez de Toledo, que está inconmensurable contra Carmen Calvo, Margarita Provence de Vox. Y vamos a hablar también de Macarena Olona, que ha dicho que hace 20 años sucedió algo relacionado con Marlaska que justifica su odio a la Guardia Civil. Hemos intentado recabar información, la vamos a comentar también con el diputado de Vox, Figaredo, también estará Cristina Seguí, también estará el ex embajador de España ante la ONU, el señor Inocencio Arias, también infoblogger. Tenemos un programa hoy, la verdad, repleto de contenido, y vamos a hablar también de esa declaración del delegado del gobierno ante la justicia, ante esa brava, esa, como diría yo, indomable jueza Rodríguez Medel, que está investigando al gobierno a pesar de las presiones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía por ese 8M letal, ¿no?, que haya un informe forense que habla de hecatombe que se pudo evitar. Hay 6 indicios muy claros contra Franco, contra el delegado del gobierno de Madrid. Lo hablaremos hoy. También comentaremos las declaraciones de Pablo Echenique diciendo que las manifestaciones del Black Lives Matter en Madrid, que fueron una auténtica vergüenza, sin guardar las medidas de seguridad, sin mascarilla y sin nada, que fueron un ejemplo, que las de Vox fueron fatal, o sea, el mundo al revés. Y vamos a hablar también, vamos a tener hoy a Carlos Dávila, el papel de Ciudadanos, que sigue siendo extraño. O sea, en la tribuna dicen, va en contra de Pedro Sánchez y luego le tienden la mano, ¿no?, para darle oxígeno. Vamos a hablar también de esos datos económicos, son terribles, ¿no?, que nos estamos hundiendo más que el resto de países de la OCDE, ¿no?, también de esa custodia, bajo mi punto de vista ya injustificada, de 50 guardias civiles en la casa del Marqués de Galapagar. Yo ya hablo con guardias civiles expertos en seguridad, me dicen que esos dispositivos no se ponían ni siquiera cuando hacían escraches en la casa de Soraya de Santa María, que eran mucho más bestias, escraches impulsados por Pablo Iglesias y sus secuaces, y también contra Cristina Cifuentes tampoco tenía esa seguridad. O sea, habrá que preguntarle si están justificados, ¿no? Y vamos a hablar también de la campaña contra el rey, ¿no? Estamos viendo cómo están apareciendo filtraciones contra el rey emérito, que él ya pagó su responsabilidad política y yo quiero que se investigue, a ver si ha cobrado comisiones o no. Pero es curioso, cada vez que el rey Felipe VI empieza a reaparecer en escena para tomar el timón, como le están pidiendo muchos españoles como yo, hay un montón de filtraciones de la justicia contra su padre, para tumbar la monarquía. Eso es lo que quiere Podemos y se está aprovechando en este momento de máxima debilidad institucional para impulsar un cambio de régimen político, social y económico. Y eso es así. Y Podemos, esta es la hoja de ruta. Podemos quiere una comisión de investigación en el Congreso, donde hoy, por cierto, se ha aprobado la paguita, que la han aprobado todos, menos Vox, y esa comisión de investigación, ni PP ni PSOE
ni Vox, afortunadamente, quieren ir contra el rey, que esto es un ejemplo, Felipe VI y la reina Leticia. Nosotros vamos a tener además una sección que vamos a estrenar este fin de semana sobre la agenda real. También quiero aclarar un ataque bestial de la izquierda radical contra nosotros por haber publicado 8 anuncios publicitarios de un municipio madrileño como Boadilla del Monte, que está saneado económicamente, que dedica 12 millones de euros al año a ayudar a los más necesitados, que no tiene problemas económicos, que ha hecho los deberes frente al coronavirus, que ha dotado material sanitario a quien debía, que han comprado mascarillas, que han hecho los deberes. O sea, no es un municipio endeudado como este gobierno, ¿no? Y resulta que nos encontramos con que nos empieza a atacar Antonio Maestre, La Marea, todos los medios antisistema, diciendo que nosotros vivimos de la publicidad institucional. Vale. Nosotros somos un programa que surgió sin pretensiones, que dijimos queremos vivir de nuestros suscriptores. Hay más de 1000 suscriptores que ya están pagando una tarifa a través de Patreon o a través de la comunidad de YouTube. Estamos encantados con vuestro apoyo. Y resulta que el alcalde de Boadilla del Monte, una persona del ayuntamiento, me llamó y me dijo, queremos reactivar el comercio en la zona, el consumo, el turismo. Boadilla es un municipio brutal, chulísimo, y queremos que mucha gente de Madrid capital pues venga a Boadilla y también de todas las partes de España cuando acabe este confinamiento. Y yo le dije, bueno, ¿y qué queréis? Queremos publicar un spot promocional y tal, pero nos tenéis que hacer un precio irrisorio y tal igual. Nosotros dijimos que no queríamos cobrar la publicidad institucional del gobierno del bulo que había inundado las principales portadas, que no queríamos esa publicidad engañosa, porque este gobierno está endeudado, no tiene dinero para hacer rápido, no tiene dinero para los ERTE, no tiene dinero para los parados, no tiene dinero para nadie. Hay 8 millones de desempleados, 100.000 empresas cerradas, colas del hambre generadas por este gobierno. Pero en cambio este gobierno dice que no tiene dinero para unas cosas, para las cosas importantes, pero sí movilizó 100 millones de euros en publicidad institucional para repartir un montón de medios. Curiosamente, los medios que nos atacan de la izquierda radical son los que se benefician de esa tarta publicitaria de 100 millones de euros en publicidad institucional para colar mensajes engañosos como que salimos más fuertes con 40.000 muertos. Bueno, nosotros dijimos que esa publicidad institucional del gobierno del bulo no la queremos bajo ningún concepto. Ahora bien, si a mí me llama un ayuntamiento saneado o una comunidad autónoma de cualquier sensibilidad política y me propone una campaña de publicidad, aprovechando que YouTube, que somos el canal más visto, que ya llegamos a millones de impactos, a millones de impresiones en algunos vídeos y que todo el mundo habla de nosotros, si me propone una campaña honesta y que no sea como la del Salimos Más Fuertes o las del gobierno del bulo, que son una auténtica vergüenza, nosotros, claro que lo vamos a publicar. Ahora que nos han echado del mundo, esto se va a profesionalizar, va a ser un medio de comunicación más. ¿Y qué pasa? Que la izquierda radical me monta una campaña porque el Ayuntamiento de Boadilla se ha comprometido a pagarnos 2.000 y pico euros que todavía ni hemos cobrado ni hemos emitido factura, o sea, todavía no hemos recibido ni un euro de publicidad institucional. Y es una publicidad honesta para reactivar el consumo y el turismo en un municipio de Madrid. Si a mí me llama un municipio de la provincia de Huelva y me dice, Javier, queremos incentivar el turismo para que haya menos paro en nuestra zona, para que los comercios abran, y como tu canal de YouTube es muy potente y lo ve toda España, o media España, pues queremos invertir un poquito en publicidad. Le hicimos un precio irrisorio, ya ves, 2.000 y pico euros por 8 inserciones publicitarias que vosotros podéis comparar lo que hubiese cobrado una gran televisión por eso. Ya le digo yo que más de 20.000. A pesar de la crisis publicitaria. Con lo cual, la línea roja nuestra es, no vamos a cobrar publicidad institucional ni un duro de un gobierno que esté endeudado, de un gobierno del bulo, de un gobierno que meta publicidad engañosa, que quiera comprar voluntades. Ni un céntimo de euro va a comprar mi voluntad, ni va a cambiar nuestra línea editorial. ¿O es que acaso por poner 6 imágenes de Boadilla, varios segundos, ustedes han notado algún cambio en la línea editorial? Si es que no hemos recibido todavía ni un duro. Pero es que ni aunque lo recibamos, lo que no vamos a hacer es comprar o aceptar publicidad engañosa de Salimos Más Fuertes. Esa es la línea roja y quiero que le quede claro. Y esta campaña de la izquierda radical, una vez que han conseguido, tanto la izquierda radical como el independentismo, de que me echasen del mundo por criticar ese anuncio de Salimos Más Fuertes que inundó la portada del mundo y que me parece vomitivo y que yo jamás, ni por todo el oro del mundo, lo habría publicado en estado de alarma, esa campaña ahora lo que busca es asfixiarme económicamente. Presiones a Mediaset para que me echen de la tele, presiones con esta campaña de ha cobrado 1.000 y pico euros, como le hicieron a Keki Minuesa. ¿Qué pasa? Que aquí la izquierda radical, la que vive de las subvenciones, la que presiona al gobierno para tener más pasta en publicidad institucional, que se lleva millones de euros en publicidad institucional, nos critica a nosotros por 2.000 y pico euros por una campaña de 8 inserciones publicitarias durante un mes. Es una auténtica vergüenza. Comparen 100 millones de euros de los que se benefician ellos por 2.000 y pico euros, que da para pipas. ¿Vale? Y además nosotros ni hemos emitido la factura, con lo cual todavía no hemos recibido ni un solo euro de publicidad institucional. Queremos vivir de los suscriptores premium, a través de Patreon y a través de YouTube. Así que muchísimas gracias por vuestra ayuda. Y si notáis cualquier cambio en la línea editorial,
porque hayamos puesto anuncios en favor de reactivar la economía o el turismo en cualquier zona de España, desen de baja. Pero como no va a pasar, pero nosotros, ahora que me han echado del mundo, yo tengo que hacer periodismo libre e independiente. Pero ni un céntimo de euro de ninguna campaña honesta va a cambiar mi línea editorial. Este programa va a seguir apoyando al PP, a Vox, a Ciudadanos cuando esté en la senda del constitucionalismo y deje ya de lado a Pedro Sánchez. Va a apoyar a los empresarios, va a apoyar a los emprendedores, a los autónomos, a todos los que han sido dejados tirados por este gobierno del bulo. Y va a ir a saco contra el gobierno del bulo. Y además les digo una cosa, el otro día nosotros fuimos muy duros contra un ministro y esa persona me ha mandado hasta 3 intermediarios ofreciendo publicidad institucional del gobierno del bulo. Y la hemos rechazado. Dice, bueno, esto se arregla con dinero, todos los medios de comunicación se están beneficiando, tú tienes mucha audiencia, 3 personas distintas. Le hemos mandado al carajo, no queremos ni un duro del gobierno del bulo. Esa es nuestra línea roja. En el momento que ustedes vean un céntimo de un gobierno del bulo o de un gobierno endeudado, o sea, a mí me entero que Boadilla es que no tiene ni para pipas, que es que no ha tenido dinero para comprarte rápido como este gobierno y que sí destina dinero para comprar voluntades o para inserciones publicitarias, pues no. Yo cuando me enteré que era un ayuntamiento saneado y me pidieron al ayuntamiento de Boadilla que les hiciese ese favor, les bajamos el precio a la mínima expresión y sin problema. Nosotros queremos depender de vosotros, pero cualquier alcalde o consejero o presidente de la comunidad autónoma que quiera utilizar estado de alarma para llegar a más público, para fomentar el turismo en su zona, está a su casa. Pero nosotros eso va a ser residual. A día de hoy, nuestro mantenimiento son los suscriptores premium y os queremos dar las gracias por la confianza. Porque esta campaña de la Izquierda Radical lo que quiere es que tú te des de baja del canal, lo que quiere es que ningún empresario quiera meter dinero por miedo al señalamiento. ¿Y qué pasa? Que aquí los de la izquierda sí pueden tener a sus roures, pueden tener apoyo de las comunidades autónomas y aquí los de la derecha, por publicar una publicidad honesta que lo único que quiere es generar empleo en Boadilla del Monte y que vaya mucha gente del resto de España gracias a este canal, pues que no lo hagan, que haya más paro. Es decir, comparen 2.000 y pico euros que ni hemos recibido, ni hemos emitido factura, fíjense de qué dependemos, con 100 millones de euros. Y el doble rasero, lo de George Floyd, el otro día la manifestación de Madrid, un montón de gente por un muerto en Estados Unidos, ha habido 40.000 muertos en España y esa gente no salió a la calle. El doble rasero de la izquierda, pero quieren criminalizar a todo el que quiera apoyar económicamente a estado de alarma. Y nosotros vamos a ir sin complejo, vamos a aceptar todas las ayudas siempre y cuando sean honestas y no cambien nuestra línea editorial. Y vamos a ir a por ella. Así que si cualquier alcalde de España o presidente de comunidad autónoma o consejero quiere utilizar nuestra herramienta, ya llegamos a millones de impresiones y así están los datos de YouTube y somos el canal de YouTube con 250.000 suscriptores y ya partner oficial de YouTube, que lo haga y no va a interferir nunca en nuestra línea editorial. Y si podemos generar puestos de empleo y que una zona en Murcia haya más gente o en Valladolid o en Segovia, con independencia del alcalde ideológicamente que sea, ahí estaremos. Porque YouTube también es maravilloso a nivel publicitario y sobre todo nuestras cuotas son mucho más inferiores que las que hacen en grandes televisiones. Muchísimas gracias a todos y empezamos con un pequeño vídeo. Yo no quiero que me invite a café, simplemente que me responda a las preguntas, porque o bien le da vergüenza o bien le da igual. Qué poca vergüenza, señoría. Es usted el vicepresidente de Derechos Sociales. Y el primer derecho social que tienen los españoles es que sus gobernantes no se rían de ellos a la cara, como usted hace todos los miércoles. Usted no es el feminismo, señora Montero. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8M estábamos en peligro. No confunda. El feminismo no es culpable. Usted, sí. Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad. Pero usted y yo no teníamos la misma información. Hoy hace justo 2 semanas que le formulé 5 sencillas preguntas relacionadas con la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Usted mantuvo un cobarde silencio. Odia profundamente a la Guardia Civil y el origen de ese odio, ministro, está hace 20 años en Bilbao. Le pido que aflore la verdad. ¿Va a subir el Gobierno el IRPF a los trabajadores españoles? ¿Sí o no? ¿Va a subir el Gobierno el impuesto de sociedades? ¿Sí o no? Se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Ustedes andan en lo mismo que hizo presidente al señor Sánchez y con los mismos. Ustedes andan legitimando y consintiendo a los golpistas, ellos sí, mientras ultrajan a los demócratas. En eso andan y de eso cojean. Es usted el presidente del Gobierno, es usted el responsable de toda la política del Gobierno, es usted el responsable de liderar una política de moderación constructiva y de pactos de Estado, pero parece que su Gobierno no le hace caso, va desmandado.
o aunque tenga la peor gestión económica, tal y como el Banco de España ayer agravaba con un 15% de desplome del PIB o un paro masivo del 25%. ¿Cree que así salimos más fuertes, señor Sánchez? Muy buenas noches de nuevo y tenemos una mesa cargada de inteligencia política y que incluso alguno de ellos ha podido seguir muy de cerca la sesión del control al Congreso que ya estamos retransmitiendo como cada miércoles en estado de alarma gracias a la gentileza del Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Cristina Seguí? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues estupendamente, encantada de estar aquí hoy comentando todo lo que ha pasado en el Congreso y fuera. Ilustre don Inocencio Arias, ex embajador de España ante la ONU, exsecretario de Estado de Cooperación. Hoy se me ha puesto la pajarita. Hombre, en honor a su programa, que me lo pidió el otro día y no podía faltar. Muy bien. Y hoy debuta uno de los diputados, revelación de Vox, uno de los más jóvenes, ahí con Manuel Mariscal, José María Figaredo, diputado asturiano de Vox, que hoy tiene la voz un poco cogida, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Bueno, se convierte ya casi en la norma. Estoy últimamente ¿Por qué? con el... ¿Qué te ha pasado? ¿Estabas enfermo? Es la situación que me tiene machacado. Veo a España y me quedo afónico. No, claro. Historias aparte que al final, con tanta reunión telefónica, la verdad es que la garganta se resiente. José María, para quien no te conozca, porque eres de los diputados noveles del Congreso, explica a la audiencia en qué comisiones estás y las últimas iniciativas legislativas o la última que hayas presentado, ¿no? Porque sí, los de Vox trabajan mucho. Bueno, sí, tenemos que suplir las carencias del resto. Yo soy portavoz en la Comisión de Industria y soy portavoz de las áreas de Industria y Comercio. Y además estoy como portavoz adjunto y vocal respectivamente en la Comisión de Transportes, que es lo que, bueno, Transportes y Agenda Urbana, que es lo que antes era Fomento, y vocal en la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Y luego además colaboro con la Comisión de Calidad Democrática. Es decir, y las últimas... Sí. No, y las últimas iniciativas en industria estamos tocando palos muy técnicos que realmente son muy necesarios para España, pues oye, peleando por esa liquidez que es fundamental para toda la industria española, toda la industria, la economía en general, pues eso, los sectores del turismo tenemos muchísimas iniciativas presentadas al respecto, para los sectores industriales puros, para lo que es el comercio minorista a pie de calle también tenemos muchas iniciativas, hemos presentado una iniciativa muy novedosa y que ningún otro partido había tocado tan concretamente para los sectores, el sector de los feriantes en España, para la sanidad y sanidad pública y privada, para la viabilidad económica de ambas, y luego en las áreas, un área que es interesantísima, que es esa de calidad democrática, ahí hemos hecho una auditoría de todos los contratos o de muchos de los contratos que se han concedido en los últimos meses por cuestión de la pandemia, que es surrealista. Hemos visto una cantidad de millones en contratos, digamos, con pequeños detalles extraños. Pues falta el NIF del adjudicatario, falta la denominación social del adjudicatario, precios muy superiores al precio de mercado. En definitiva, estamos viendo potenciales irregularidades muy notables. Y a eso le metes que ha habido intermediarios cercanos a Zapatero y José Bono que se han forrado, pues ya huele un poquito a corrupción. Pero preguntarle, usted tiene que estar lidiando entonces con este ministro de Consumo que ya no puede volver a ir a Málaga, el que dijo el turismo de España no es de calidad. También tiene que lidiar con el de Paseando a Miss Delphi, con el ministro de Fomento Ábalos, supongo, el que colocó también a su chofer, a ese guardaespaldas matón, entre comillas, como consejero de Renfe. Son los personajes con los que está acostumbrado a lidiar, ¿no? Supongo. Eso es. ¿Y cómo lo lleva? Y ahí, porque
Usted no es perro viejo, usted es joven en comparación con ellos. Y ellos tienen más experiencia. ¿Le ha sorprendido? Hoy hemos visto a Ábalos cómo ha sido muy ridículo contra Antonio González Terol, colaborador de Estado de Alarma del Partido Popular, es decir, siempre faltando al respeto, siempre recordando el pasado. Alberto Garzón también. ¿Le ha sorprendido la baja calidad democrática de esta gente o no? Bueno, no sorprende en absoluto porque era totalmente previsible la actitud de estas personas. No obstante, es triste, ¿eh? Aunque sea previsible y aunque ya nos imaginásemos cómo iban a actuar, es muy triste. Es muy triste que un ministro del Gobierno de España se dedique a actuar como si fuese un matón de bar cualquiera. Es triste que un ministro de Consumo de España se atreva a atacar al turismo de forma tan evidente. En definitiva, la incapacidad técnica de este gobierno en general es llamativa, aunque ya la pudiésemos prever y ya nos la imaginásemos, es llamativa y es muy triste y es duro para España y es en general perjudicial para toda España. Pues vamos a empezar ya a analizar la sesión del Congreso de los Diputados. Vamos a empezar con Cristina Seguí, pero primero quiero que vea al líder del PP, al líder de la oposición, Pablo Casado, cómo se ha dirigido hoy a Pedro Sánchez, recordándole lo desastre que ha sido, ¿no? Vamos a verlo. Señor Sánchez, ya ha culminado su desescalada. Su fase 1 fue en febrero y en enero, y fue la de la ocultación de las alertas cuando la hecatombe se veía venir, tal y como dijo el forense en el día de ayer, en esa investigación que ha desatado una purga en la Guardia Civil, pero que le debería costar el cargo a su fiscal, a su ministro y a su delegado. Su fase 2 fue la de marzo y abril, la de la incompetencia con las mascarillas y los test falsos y el caótico mando único por el que tendrá que rendir cuentas en una comisión de investigación. Y la fase 3 fue en mayo y junio, la del abuso del estado de alarma para controlar las redes, para amenazar a la prensa, tomar el CNI, el CIS, también en Agas, la CNMC y enchufar altos cargos. Y así ha llegado a su vieja normalidad, que es hacer oposición a la oposición. Eso sí, mientras dice que la de Trump y la de Johnson lo hacen muy bien por criticarles. Pero aquí, quien no alaba a Sánchez, crispa. Aunque tenga la peor cifra de muertos por habitante del mundo, por cierto, ¿por qué no recogen ya los 16.000 fallecidos más que dice el Instituto Carlos III y el INE? O aunque tenga la peor gestión económica, tal y como el Banco de España ayer agravaba con un 15% de desplome del PIB o un paro masivo del 25%. ¿Cree que así salimos más fuertes, señor Sánchez? Cristina, el Gobierno acusa al PP de generar crispación, de utilizar el virus para atacar al Gobierno, a diferencia de otros países, de la oposición de otros países, pero claro, yo lo que digo, el PP no usa el coronavirus, lo que usa son las irregularidades y negligencias flagrantes que han provocado miles de muertos en España por culpa, no solo del coronavirus, sino por culpa del Gobierno. ¿Quién crispa aquí, la oposición o el Gobierno? Los que suelen usar a los muertos para crispar suelen ser los que esconden las cifras, los que sacan a más de 18.000 ancianos de las cifras oficiales de muertos por el coronavirus, sin explicar esos que han muerto sin la autopsia. Este es el chantaje clásico de la izquierda, ¿no? La izquierda que está perdiendo la calle, la izquierda que tiene que utilizar a la Guardia Civil, que desprecia, para blindar sus mansiones y sus calles para que la gente no pueda transitar cerca, que dice que cuando la derecha no se deja maltratar, discursiva o incluso físicamente, no se deja procurar la muerte civil, pues directamente está crispando la sociedad o está polarizando la sociedad. Es un juego en el que también entran los medios de comunicación, ¿no? Y yo directamente rechazo ese chantaje, ¿no? Yo creo que Casado ha estado bien, pero francamente yo creo que todos los grupos políticos, no solamente el Partido Popular, están eliminando el gravísimo escenario económico que se anticipa, ¿no? Hoy la OCDE ha situado a España a la cabeza en 2020 del desplome económico mundial, con una caída del 14,4% tras el virus, y en un caso de rebrote ya ha dicho que vamos a ser los peor parados, ¿no? Con un desempleo superior al 20%, con una deuda pública pues que sobrepasa el 130%, y yo no encuentro a políticos de la oposición, a tecnócratas, pues que estén hablando de esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, vamos a un escenario en el que dentro de muy poquito tiempo vamos a tener este grave problema, ¿eh? Vamos a escuchar al secretario general del PP, Teodoro García Egea, que le ha dicho a Pablo Iglesias lo que todos pensamos, que él es bastante responsable de lo que ha pasado en la residencia de mayores, porque él asumió ese mando único dentro de los centros mayores, hasta 18.000 ancianos cayeron desde que él asumió ese mando,
y vamos a ver lo que le ha dicho Teodoro García Egea. Es usted el vicepresidente de Derechos Sociales y el primer derecho social que tienen los españoles es que sus gobernantes no se rían de ellos a la cara como usted hace todos los miércoles. Usted asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, el único que manda en este tema. ¿Me podría usted decir una decisión concreta que haya tomado en materia de protección a nuestros mayores? Una, porque sabemos que le ha dado tiempo a ocupar un sillón en el CNI, a nombrar a 92 asesores a dedo y a insultar al presidente Casado y a los que de verdad han salvado vidas en esta pandemia y se han anticipado todos ustedes, que son los presidentes autonómicos del Partido Popular. Pero algo concreto, porque ahora seguramente se esforzarán en hacer uno de estos numeritos suyos, pero, señor Iglesias, ¿qué es eso tan grave que ocurrió el 8 de marzo que ustedes quieren tapar? ¿Qué es eso tan grave para que tengan que presionar al Poder Judicial? Señor Iglesias, ¿qué moderado y centrado y señor Sánchez tiene presionar a los jueces desde el Gobierno? Usted y el señor Sánchez están acusando de falta de rigor a la Guardia Civil. Usted y el señor Sánchez, los de los test falsos, los de las mascarillas falsas. Ustedes, que no saben ni contar a nuestros muertos. Ya sé, señor Iglesias, que usted no me va a responder y ya sé por qué. Y es porque cuando usted ha conseguido el sillón ya no le duele el sufrimiento de la gente. Usted en campañas de Podemos y en el Gobierno estamos viendo un monaguillo del señor Sánchez. Inocencio Arias. Está subiendo la temperatura de la oposición día tras día. ¿Es momento de tregua, es momento de consenso, es momento de disparar y de pasar al ataque por parte de la oposición? Usted que es experto en diplomacia. Bueno, veo un difícil consenso porque hay dirigentes del Gobierno que siguen dando una lección magistral de cinismo. Por ejemplo, ¿cómo pueden ellos quejarse de que la oposición, el trifachito o quien sea, está crispando el ambiente? Hay que repetir la pregunta que uno hay que hacerse, que yo se la he hecho a varios del PSOE. ¿Qué ocurriría si con los delicias que habéis tenido, las mentiras que habéis contado, las cifras que habéis dado falsas por impericia o por doblez, con todo lo que habéis hecho, esto lo hubiese hecho un gobierno de la derecha, del señor Rajoy? Ustedes habrían echado a la gente a la calle y tendrían a varias televisiones inflamando el ambiente. Pensemos en otro ejemplo de cinismo antológico, mastodóntico. Pensemos cuando Pablo Iglesias se llena de santa ira y culpa a la Comunidad de Madrid de que un montón de muertos haya habido en las residencias de personas mayores en la Comunidad de Madrid, que es una cosa casi criminal, casi criminal. Bueno, resulta que si uno examina las cifras, la Comunidad de Madrid, en relación al número de personas mayores que había en las residencias de mayores, es la que mejor se ha comportado. Aragón está la primera, que se ha comportado mucho peor, y otras muchas, las que gobierna el PSOE, que ha ocurrido eso. Pero si esto es así, si los hechos demuestran que la Comunidad de Madrid ha tenido un comportamiento archidigno en la defensa de los ancianos y en salvar vidas, aunque hayan muerto bastante, pero, sin embargo, si es la antepenúltima en mala calidad del servicio, entre comillas, ¿cómo puede un político que es vicepresidente del Gobierno increpar y decir que es un caso delictivo cuando hay 10, 11, 12 comunidades que lo han hecho peor? Y no culpo de que las otras comunidades hayan sido unas chapuzas o hayan sido excesivamente negligentes, solo que a la Comunidad de Madrid no se le puede culpar. Pero el cinismo actual de nuestros dirigentes, y más aún, por supuesto, desde el partido del Gobierno, no tiene nombre, no tiene nombre. Imagino... Le voy a preguntar al señor Figaredo. Hoy Macarena Olona, la portavoz adjunta de Vox, ha dejado a todo el mundo en vilo. Yo estaba hablando con ella hace nada y le he preguntado qué pasó en Bilbao hace 20 años, por la cual ella justifica que Marlaska odia profundamente a la Guardia Civil. Vamos a ver el corte y le preguntamos a Figaredo por si tiene más información, porque no hemos quedado a cuadro, ¿no? Odia profundamente a la Guardia Civil y el origen de ese odio, ministro, está hace 20 años en Bilbao. Le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al Partido Socialista, a todos los presentes aquí en esta Cámara, qué ocurrió hace 20 años en Bilbao, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué hizo usted, o más bien qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública. Gracias. Figaredo, ahora que no se escucha nadie, ¿qué es lo que pasó en Bilbao hace 20 años?
creo que va a hacer Marlaska unas declaraciones para confesarlo. Entonces creo que él va a desvelar el secreto. ¿Pero no puedes adelantar algo por si llegamos a esas declaraciones? No, yo no puedo adelantaros nada. La verdad es que habrá que preguntarle a él directamente y como me imagino que él no va a confesar, él no va a revelar cuál fue su pecado original, me imagino que como siempre tendrá que acabar Vox sacándolo a la luz. Pero bueno, eso se sucederá en su debido momento. ¿Usted cree que odia profundamente a la Guardia Civil y que ese episodio que usted ya conoce justifica ese odio profundo a la Guardia Civil que se ha demostrado con esa purga lamentable al jefe de la Guardia Civil en Madrid por no querer cometer la ilegalidad que le estaba planteando Marlaska a través de María Gámez, la directora general de la Guardia Civil? Aquí la situación yo creo que va más allá del mero odio a la Guardia Civil. Yo creo que es un odio al orden establecido y al Estado de Derecho. Esa es la cuestión. Ellos se está viendo que tienen un sesgo a su propio favor, utilizan todos los instrumentos del Estado y a su alcance, que ahora son todos, para controlar la realidad de España y para controlar a los españoles, y están dispuestos a desplegar todos los medios a su alcance. Y si hace falta pisotear a la Guardia Civil, la pisotean. Y si hace falta pisotear a la Justicia, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial, sea lo que sea, están dispuestos a pasar por encima de ello. Y esa es la realidad y esa es la cuestión con la que nos tenemos que quedar y ese es el gran peligro que representa este gobierno para toda España. Vamos a dar paso a Cristina Seguí porque hoy tu compañera Margarita Progence ha estado brutal contra Irene Montero. Yo la verdad es que la había seguido Figaredo a Margarita Progence, pero hoy la verdad que le ha dado un repasito a Irene Montero. Vamos a verlo y lo comentamos con Cristina Seguí, que estrena en breve una sección sobre feminazis y sobre hombres que están amargados por esa feminazis. Gracias, presidenta. Si todo es mentira, señora ministra, ¿por qué obstaculizan la investigación judicial? ¿Cuándo vieron que la distancia social era clave para evitar contagios? ¿Sabe lo que hubiera sido feminista? Compartir esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir, como hicieron ustedes, si con la mano no o si no se besa. Nada menos feminista que confundir las críticas a su incompetencia con críticas a todas las mujeres y al movimiento feminista. Usted no es el feminismo, señora Montero. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8M estábamos en peligro. No confunda. El feminismo no es culpable. Usted sí. Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad, pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo. Un gobierno antifeminista. ¿Qué feminismo es el suyo que calla ante las menores tuteladas, las mujeres con discapacidad, la mujer rural, la discriminación de las futbolistas o la ausencia de plan de corresponsabilidad? ¿Qué sororidad practica cuando le hacen 3 o 4 test mientras las sanitarias de este país no tienen ninguno? ¡Viva la igualdad, señora Montero! Y vivan los gobiernos que no mienten. Y vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres, aunque les vaya la foto en ello. ¿Qué te ha parecido, Cristina? Bueno, muy acertada, ¿no? Se demuestra lo que es una mujer sin necesidades de cuotas, de discursos, de retóricas infantiles, ñoñas, victimistas y señalando simplemente la verdad de sin miedo a nada, ¿no? Dice que el feminismo no es culpable. Yo ahí difiero, ¿no? Porque el feminismo es todo ese entramado que sustenta, que legitima, que miente, que arruina la vida a familias y que cuya causa esgrime la señora Montero para zafar de sus propias responsabilidades en todo esto y en muchas otras cosas más, como aquel asunto en el que explotó a la ex escolta que le calentaba el asiento del coche en las mañanas frías, que le paseaba al perro, que le compraba los pañales y que no le pagaba las horas, y a la que pagó, por cierto, con dinero público, con mucho dinero público, para no llegar a juicio, ¿no? Bueno, yo alabo discursos como este, ¿no? Que lejos de polarizar, como dice una parte del sector mediático y político, pues simplemente destapan las vergüenzas del gobierno y especialmente las de la señora Montero, que confesó que conocía perfectamente cuál era la virulencia y el carácter escurridizo de la epidemia, que se llevó además a toda la cabecera de la manifestación por delante, ¿no?
Claro, lo que dice básicamente Irene Montero, lo que trata de hacer ver a la oposición, es que ustedes dicen que el feminismo trae muertos. El 8M, claro que trajo muchos muertos. Es que hay un informe forense que lo dice y que está siendo el delegado del gobierno investigado por eso. Es decir, el feminismo radical, el 8M, trajo muchos muertos y provocó un si me permites, que provocó más muertos. Por tanto, si me permites, el feminismo radical del 8M fue, bajo mi punto de vista, presuntamente criminal. Y sobre todo por parte de... Eso lo han dicho los forenses, que indudablemente hubo un repunte, hubo una extensión, hubo un clima, un caldero ideal para la expansión biológica y científica del virus. Y luego yo digo que el feminismo, y lo he dicho siempre y tú lo sabes, y lo diremos en la sección que se estrena mañana, cuesta vidas a muchas mujeres simplemente porque cuando tú tratas asesinatos de mujeres con causas estrictamente ideológicas y eliminas todas las ciencias policiales y científicas y de repente borras del mapa la realidad de que hay psicópatas, gente enferma y simplemente existe la maldad en el mundo, tú estás impidiendo que se acoten, que se financien las auténticas causas y que se anticipen por las que se asesina a mujeres, a parejas homosexuales y a cualquier otro ciudadano, ¿no? Y por lo tanto el feminismo sí que cuesta vidas. Claro que cuesta vidas. Vamos a ver ahora a un corte que me pasan por aquí, de Cayetana Álvarez de Toledo a Carmen Calvo, que la ha dejado tiritando, la ha dejado callada. Y fíjense lo que le ha dicho la portavoz del Partido Popular, como siempre brillante, lo comentamos con Inocencia Arias. Un compromiso que ustedes incumplen cada día de sus vidas y hoy mismo lo ha hecho usted aquí. Hoy tiene que contestarme. Usted ha insinuado que el Partido Popular apoya un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Usted es consciente de lo que ha dicho? Las palabras pesan, tienen un valor, son la fibra de la democracia y usted las desprecia. Yo le voy a decir a usted tres cosas. Uno, usted es partícipe de una vulgar operación de camuflaje fruto de una desesperación terminal. Para tapar su letal gestión del virus, hoy en los tribunales, ustedes están diseminando otro virus, la mentira de una España condenada al guerra civilismo y la involución. Dos, su bulo ha alcanzado tales proporciones que la ministra de Defensa ha tenido que ratificar el compromiso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con la Constitución. O sea, no cabe mayor ofensa a la dignidad de los militares y agentes y a la inteligencia general de los españoles. Aunque en realidad es verdad que con sus insidias, más que degradarnos a los demás, se degradan a sí mismos. Y tres, en una semana ustedes han apartado al leal Pérez de los Cobos y han auxiliado al desleal Trapero. Lo primero, mediante una decisión ilegal del todavía ministro Marlaska, que no sé qué hace en su escaño aún, y lo segundo, mediante un uso inmoral de la Fiscalía. Por tanto, señora Calvo, la pregunta no es en qué andamos nosotros, sino en qué andan ustedes. Yo se lo voy a decir sin insinuaciones y con el aval de los hechos. Ustedes andan en lo mismo que hizo presidente al señor Sánchez y con los mismos. Ustedes andan legitimando y consintiendo a los golpistas, ellos sí, mientras ultrajan a los demócratas. En eso andan y de eso cojean. ¿Cómo lo has visto, Inocencio Arias? Bueno, yo quería hacer dos comentarios sobre un par de puntos que habéis tocado. Uno de ellos es el tema del 8 de marzo. El 8 de marzo fue una ignominia en un país democrático en que hay un Estado de Derecho, fue una auténtica ignominia. Pero el gobierno, como es lógico, se ha dado cuenta que metió la pata por montar una manifestación en ese momento estúpida. El feminismo bien hecho es estupendo, pero utilizar el feminismo para razones políticas en un momento en que hay peligro para la vida humana es algo ignominioso. Pero el gobierno siguiendo una práctica que yo creo que inventó Goebbels, o no sé quién fue, de una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pretende hacernos olvidar lo que ocurrió el 8 de marzo. Y no podemos olvidar lo que ocurrió el 8 de marzo. La única cosa discutible es si efectivamente la manifestación fue enormemente letal, causó muchos contagios o causó pocos contagios. Esto va a ser difícil que lo averigüemos. Ahora, que causó contagios, entre otras entre las ministras y la señora del presidente, que causó contagios y que esto a su vez produjo otros contagios, el negarlo es una auténtica vergüenza. Y luego llega el presidente del gobierno y dice que está muy orgulloso del 8 de marzo. Usted está orgulloso de otro 8 de marzo, pero de ese 8 de marzo pocos dirigentes de países democráticos podrían decir una sandez tan grande. Y la segunda cosa es esto que apuntaba nuestro contertulio sobre el eventual o el posible odio
de Marlaska a la Guardia Civil. Yo no estoy tan seguro, puede que la odie, pero puede que no. Pero el problema está en que el señor Marlaska está incrustado en un gobierno del cual una parte importante del mismo está suspirando, está luchando contra la vertebración de España. ¿Qué vertebra España? La monarquía. Hay que pegarle hachazo a la monarquía. ¿Qué vertebra España? La Guardia Civil. Hay que pegarle hachazo a la Guardia Civil. ¿Qué vertebra España? El Corte Inglés. Hay que pegarle hachazo al Corte Inglés. Dios no lo quiera, porque es el mejor almacén del mundo. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que quiere una parte no despreciable del gobierno? No me refiero solo al señor Iglesias. Una parte importante de este gobierno está aliada con gente cuyo objetivo principal es romper y desvertebrar España. Y ellos comulgan parcialmente de esa idea, porque quieren que España pierda la cohesión y pierda la unidad. Entonces Marlaska es rehén de esa postura. Puede detestar a la Guardia Civil, puede no detestarla, pero es rehén de esa postura de una persona que teníamos por íntegro ad maximum, pues se ha demostrado que ha sido capaz de abrazar ideas y causas que por una persona que además es magistrado da vergüenza. Voy a preguntarle al señor Figaredo, porque hoy Iván Espinosa Montero también ha estado muy bien contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y le ha dicho lo siguiente. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, se ha preguntado ya durante 3 semanas y usted parece no querer contestar. Así que se voy a preguntar de manera más específica. ¿Va a subir el Gobierno el IRPF a los trabajadores españoles? ¿Sí o no? ¿Va a subir el Gobierno el impuesto de sociedades? ¿Sí o no? ¿Subirán de nuevo las cotizaciones sociales que gravan la creación de empleo? ¿Sí o no? ¿Pueden estar tranquilos los autónomos sabiendo que sus cotizaciones no van a subir? ¿Sí o no? ¿Van a volver a obligar a pagar el impuesto de sucesiones y donaciones sobre el patrimonio neto de los españoles? ¿Sí o no? ¿Van a impulsar una nueva fiscalidad verde con la excusa de la transición ecológica? ¿Sí o no? ¿Van a crear un impuestazo al diésel, con lo que ello tiene de gravedad para la industria española? ¿Sí o no? ¿Van ustedes a crear unos nuevos impuestos sobre los billetes de avión? ¿Sí o no? ¿Van a inventarse una nueva tasa COVID? ¿Sí o no? Señora ministra, ¿qué impuestos tiene pensado subir el Gobierno a los españoles? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y yo, señor Espinosa, vengo contestándole a usted esta pregunta, creo que es la 4ª pregunta que me hace en relación con este tema, y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Figaredo, ¿tú eres clase media o eres clase alta? Yo no sé si soy clase media. En este país quieren criminalizar a tipos que cobran más de 60.000 euros brutos al año, que no te da ni para comprarte un piso ni para tener una familia, que no te da para nada. Está claro que nos van a freír a impuestos y yo te pregunto, ya en confianza, ¿tú te enteras de algo cuando habla la chiquiministra allí en el Congreso de Diputados? Porque a mí me cuesta entenderlo y no sé si es que es porque me llega con retardo la señal, porque a través del streaming de YouTube no me entero, porque en el Congreso de Diputados supongo que a veces os miraréis los diputados diciendo, ¿y esta de qué habla? Bueno, la realidad es que, y esto aquí volvemos a un tema, igual que con el caso de Marlaska, es una constante en este gobierno que busca evadir y socavar el Estado de Derecho al final. Entonces, esta ministra no responde a las preguntas que se le hacen. Pero igual que Marlaska tampoco responde, se le pregunta directamente y él no responde, se le pregunta ¿por qué cesó? Y él no responde o miente directamente sin vergüenza ninguna. Esta ministra, de nuevo, no responde, se calla y hace una remisión y dice no vamos a subir los impuestos a la clase media y clase trabajadora. Y la cuestión está en lo que tú apuntas. ¿Qué es clase media y clase trabajadora? ¿Qué consideran ellos clase media y clase trabajadora? Pues evidentemente todo el mundo es rico para ellos, todo el mundo salvo ellos mismos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia necesaria de este gobierno? Pues este gobierno vamos a ver cómo va a freírnos a impuestos a todos los españoles, todo aquel que tenga una mínima capacidad adquisitiva se va a ver grabado por sus impuestos, sin duda ninguna. Probablemente veamos subidas de IVA, probablemente veamos esos impuestos de sucesiones, impuestos al patrimonio, en fin,
todo tipo de impuestos que van a apretarnos las tuercas cada vez más. Y, por supuesto, podemos olvidarnos de todas las bajadas de impuestos tan necesarios como el impuesto a la energía, que nosotros llevamos muchísimo tiempo diciéndolo. Ese impuesto ha llegado para quedarse. Impuesto a los hidrocarburos, por supuestísimo que se va a quedar. Impuesto, bueno, el diésel, por supuesto, va a seguir criminalizado. Como apunta Iván, esa senda verde sabemos que ha llegado para quedarse. El gobierno no va a retirarse de ella y nos van a apretar las tuercas a todos. Podemos esperar que España se convierta en los próximos años en un infierno fiscal. Y preguntarte, hoy Pedro Sánchez ha respondido al líder del PP, Pablo Casado, que básicamente meten a toda la oposición en el mismo saco, que hay una ultraderecha, ¿no?, refiriéndose a Vox y al PP, que está creando un frente común, ¿no?, contra el gobierno. Vamos a escucharlo a Pedro Sánchez. Yo creo que España, la Unión Europea y el conjunto del mundo nos hemos enfrentado a la mayor pandemia, a la mayor emergencia sanitaria durante estos últimos 100 años. 100 años, señor Casado. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? El Gobierno, en la cuestión de la emergencia sanitaria, lo que ha hecho ha sido valerse de un instrumento constitucional, el estado de alarma, que ha salvado 450.000 vidas. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo estudios científicos independientes que como consecuencia de ese confinamiento se han salvado 450.000 vidas. Hemos perdido la vida de más de 27.000 compatriotas, pero hemos salvado la vida de 450.000 personas. En el ámbito económico, en el ámbito social, ahí está el ingreso mínimo vital, ahí están también los ERTES, ahí están también las líneas ICO para garantizar la liquidez a pequeños y medianos empresarios, a trabajadores autónomos. En definitiva, eso es lo que ha hecho el Gobierno. ¿Qué ha hecho la oposición, señoría? ¿Qué ha hecho usted durante estas semanas? ¿Qué es lo que han visto los ciudadanos durante estas semanas? Yo se lo diré. Lo que han visto es a una derecha y a una ultraderecha creando un frente común para hacer descabalgar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido por los ciudadanos. Eso es lo que ustedes han hecho. Silencio, utilizar el virus precisamente para derrocar al gobierno de España. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso. El gobierno está en pie, gobierna, legisla, y la cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado, el de la bronca o el de la unidad. Si hace el de la unidad, aquí está el gobierno. Si continúa la bronca, ahí tiene a la ultraderecha. Cristina, ¿le has comprado ya una capa de Superman a Pedro Sánchez? O sea, hay que tener jeta para que un presidente del gobierno y un gobierno que tiene a 40.000 muertos detrás, que tiene la peor gestión frente al coronavirus, con mayor número de muertos por millón de habitantes, diga que han salvado vidas. Han salvado vidas los profesionales sanitarios no teniendo medidas sanitarias suficientes, no teniendo mascarilla, no teniendo guantes, no teniendo test rápido. Esos han salvado vidas. Han salvado vidas de determinadas comunidades autónomas que han estado perfectamente gestionadas por doctores que son consejeros de sanidad y no por un ministro filósofo que no tiene ni idea de lo que es la cloroquina. ¿Cómo te has quedado? Mira, pues ha salvado vidas Amancio Ortega con una donación de 500 millones de euros en total, con el 70 millones de euros que ha donado Juan Roig, con la cantidad de empresas que han hecho lo que han podido, tanto económicamente como logísticamente, con todo esto, ¿no? Y ha salvado vidas la gente que se ha quedado en casa, obedeciendo unas medidas de un gobierno absolutamente nefasto, totalmente y al completo infectado, que se ha pasado por el forro las propias medidas sanitarias, la cuarentena, un gobierno que se ha reído de los muertos cuando habían 47 muertos. Recordemos aquella rueda de prensa de Fernando Simón, que si todo va por donde tiene que ir y tenemos a una juez bastante diligente y bastante valiente, junto con ella, pues aboca a un escenario penal bastante preocupante para él. Esto de que el gobierno ha salvado vidas lo dijo Simancas, ¿no? El de los 950.000 euros de Púnica, pero refiriéndose a Bildu, que es un partido que el presidente del gobierno calificó hasta en 2 ocasiones en la misma sede de la soberanía nacional como partido constitucionalista. Dio las gracias a Bildu el mismo día que se enteró del escrache, de la agresión a la casa de Idoia Mendia, la que por cierto come ostras con Otegi, ¿no? Ya sabemos qué gobierno es este, es un gobierno que prefiere a Bildu antes que al Partido Popular. Pues Cristina, te despido, que tiene alguna terracita que visitar, y viene Infoblogger Isaac Parejo, que ha sido titulado en Twitter y nos va a dar su particular visión y original de lo que ha sido la sesión de control del Congreso. ¿Qué tal, Isaac Parejo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, tú cuando pones la sesión del control del Congreso supongo que te tienes que morir de risa, ¿no? Viendo a la chiquiministra, viendo a Irene Montero justificando otra vez ese 8M, ese viva 8M, la culpa son de los hombres y tal, que nosotros, el feminismo no trae la muerte. Bueno, 40.000 muertos.
Bueno, yo es que ya, como que ya no las veo porque es que son todas iguales, todas las sesiones del Congreso. Pero es que yo sigo diciendo una cosa, o sea, yo no sé qué discusión hay en que el 8M fue un infectódromo o no fue un infectódromo, o que tuvo un impacto marginal o que tuvo un impacto mayúsculo. Es que no entiendo por qué hay esa discusión. Entonces, ¿de qué las medidas de distanciamiento? ¿Por qué nos obligan a llevar medidas de distanciamiento de 1,5 metros? ¿Por qué nos prohíben las aglomeraciones? ¿Por qué? O sea, si el 8M no tuvo ningún impacto en la progresión del virus, entonces, ¿por qué nos obligan a distanciarnos? Es que no tiene lógica. O sea, es que están admitiendo que las aglomeraciones provocan la expansión del virus y el contagio masivo. Entonces, no entiendo esta discusión de negar lo evidente, de tratarnos como auténticos gilipollas, que es lo que hace el gobierno, y encima Pedro Sánchez diciendo viva el 8M. O sea, yo en mi cabeza ese viva 8M retumbaba viva los 40.000 muertos que tenemos a las espaldas. Sí. Vamos con el señor Inocencio Arias. Le voy a poner un total de, como usted ha hablado también de los centros de mayores, de la agenda que tiene Pablo Iglesias, lo que le ha dicho el secretario general del PP sobre la gestión de esos centros mayores que le ocupaban a él. Vamos a verlo. Señor García Egea, que ustedes mientan no es una novedad, pero que ustedes lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo, cuando se trata de vidas de millares de ancianos en este país, es algo deleznable incluso para ustedes. Usted ha traído argumentarios, datos y recortes del periódico El Mundo. Yo le voy a leer simplemente la orden del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo sobre las residencias de mayores. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, a intervenir los centros residenciales. Los centros residenciales sujetos a la inspección quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Ustedes tuvieron la indecencia de que cuando se publicó la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores, ustedes negaron la existencia de esa orden. Y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir que tenía firma digital y a decir el consejero de la señora Ayuso que esa orden, señor García Egea, era ilegal e inmoral. Qué poca vergüenza, señoría. Inocencio, tú en tus años mozos no recordarás un poder judicial más controlado por el gobierno. Hay que recordar cómo esa querella contra Díaz Ayuso se ha tramitado muy rápidamente y, en cambio, las querellas que hay presentadas contra el gobierno por la gestión de esa residencia de mayores pues están teniendo trabas, algunas están siendo archivadas por la Fiscalía General del Estado. ¿Usted tiene claro que Pablo Iglesias va a acabar en el banquillo por esa gestión? Pablo Iglesias se cisca en la división de poderes. No le interesa. Pablo Iglesias, no lo calumnio, es un comunista. Y los partidos comunistas que han estado en el poder en el mundo han sofocado las libertades y se han cargado la división de poderes. ¿Qué es lo que le gustaría a Pablo Iglesias? Tener una judicatura sumisa a lo que dice el gobierno del pueblo, el gobierno de los trabajadores, que él diría. Por otra parte, ¿quién es trabajador? Cuando se dice trabajador, ¿a qué se refieren? ¿El que trabaja o el que gana menos gana más? Yo recuerdo una anécdota de cuando yo estaba de subsecretario, recibía a los delegados sindicales regularmente, como era lógico, y entonces de vez en cuando alguno de ellos decía, porque nosotros los trabajadores, mientras que ustedes, y yo me quedaba pasmado, yo trabajaba de secretario, había días que trabajaba 12 o 14 horas, pero no un día, bastantes días, y el señor que estaba hablando conmigo era un liberado que a lo mejor iba 2 horas al ministerio al día, según me decían los propios compañeros de otros sindicatos. Por eso me llamaba, ustedes los burgueses y nosotros los trabajadores. Era una burla. Oye, entonces esto igual. El señor Iglesias es un leninista. No es una calumnia, es un hecho, es un hecho. Y le gustaría que la judicatura estuviera al servicio del gobierno, o semi al servicio del gobierno, que la prensa estuviera domeñada, etcétera, 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 etcétera. Y lo que he dicho antes, ¿cómo se atreve a culpar al gobierno de Madrid de que haya habido un número de personas de cierta edad que han fallecido cuando es de las comunidades que sale mejor parada en la comparación? Es que Madrid debe tener 5 o 6 millones de habitantes, mientras que otras con menos habitantes como han tenido proporcionalmente más muertos. ¿Por qué? Voy a dar paso al diputado Figarero. ¿Sopla el viento dentro del Congreso de los Diputados o no?
sea, ¿hay viento? ¿Hay corriente de aire acondicionado? Mucho viento, sobre todo malos vientos. Son los que soplan desde que tenemos este gobierno puesto encima. Yo me refiero a la bancada de Ciudadanos, en los pocos asientos que tienen. No, ahí lo que se ven son las bolas del desierto. Estas, total vacío. Total vacío, más bien vacío ideológico. Ese es el problema que tiene esa bancada. Más que el vacío físico, el vacío ideológico. O sea, Ciudadanos apoya 3 veces la prórroga del estado de alarma, sacando una limosna. Después del estado de alarma están llegando a acuerdos con el gobierno para ese periodo post-estado de alarma. Y Edmundo Val, que es un abogado del Estado al que yo respetaba profundamente y que da buenos discursos en el Congreso, trata de dar un discurso para aislarse, para separarse de Sánchez cuando le estás apoyando, cuando estás apoyando al partido que apoyan los proetarras, los golpistas, que firman la derogación de la reforma laboral con los de Bildu. O sea, ¿qué sentido tiene hacer ese paripé cuando todos tus votantes sabes que ya eres socio preferente del gobierno? Vamos a verlo y lo comentamos. Señor Sánchez, ¿cree usted que los españoles se merecen este clima de enfrentamiento y de crispación que tenemos en la política nacional? ¿El Gobierno de España va a hacer algo por rebajar el tono en lugar de acentuarlo? Mire, señor Sánchez, como usted siempre se encarga de recordarnos, es usted el presidente del Gobierno. Es usted el responsable de toda la política del Gobierno. Es usted el responsable de liderar una política de moderación constructiva y de pactos de Estado. Pero parece que su Gobierno no le hace caso, va desmandado. Mire, me refiero, por ejemplo, a su vicepresidente Iglesias, que nada menos que en la Comisión de Reconstrucción monta un espectáculo y acusa de golpistas a un grupo parlamentario, o que en algún otro momento dice que una comunidad autónoma se comporta de una manera criminal, o que se sube a la tribuna para ofender a los miembros de la oposición. El ministro Garzón, que dice que las Fuerzas Armadas están deseando dar un golpe de Estado, o que dice, respecto al sector turístico, cayendo en una absoluta crispación que no aporta valor añadido. O el ministro Marlaska, que, en fin, ¿para qué hablar? La que ha liado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial en la Guardia Civil, o la señora Lastra o el señor Simancas, que culpan de la gestión de la pandemia a la Comunidad de Madrid. ¿No va usted a llamarles al orden? ¿No va a decirles nada? ¿No va a bajar el tono de su Gobierno? Porque, mire, el consenso se consigue hablando, tendiendo la mano. Yo la verdad que no entiendo. Esto es como si yo soy del Madrid, ¿no? Y le digo a mi público después, o celebro los goles del Barça. O sea, tú estás apoyando al gobierno de Pedro Sánchez y no entiendo este discurso. Este discurso estaría muy bien si fuese un discurso contundente como el de Vox o el PP contra el gobierno de Sánchez. ¿Tú te enteras de algo? Porque es que yo no entiendo esta veleta de naranja, lo que está haciendo. Claro. No, pero aquí realmente es que el discurso de Ciudadanos es en general incomprensible totalmente. Es un partido que desde siempre ha ido girando de una posición a la otra y luego otra vez a la contraria y simplemente están tratando de sobrevivir y de rascar votos. Ellos habrán hecho sus cábalas, se creerán que por este camino pueden conseguir algún voto más o algún voto menos y están siguiendo una estrategia que para todos los españoles es incomprensible, pero para ellos en su escaño pues parece lógica. No les sabría decir, porque yo nunca los he entendido y pues ahora menos que nunca. Tú eres fan infoblogger de Ciudadanos, ¿no? No sé si ya has hecho algún vídeo relacionado con la última etapa de Ciudadanos. Con el no tengo hecho ningún vídeo todavía. ¿Cómo? ¿No? Pero había prometido que ibas a preparar un vídeo sobre Ciudadanos, ¿no? Sí, voy a hacer, tengo que preparar un vídeo sobre Ciudadanos, sobre toda su trayectoria. Además que mis vídeos no se centran solo en un hecho concreto, sino que abarcan varios y Ciudadanos tiene una historia de venetismo que es digna de admirar. Entonces, tengo que preparar un vídeo sobre todo de esto último, que esta nueva victoria que han conseguido, esa reducción de 2 metros a 1,5 metros de distancia social, que lo han vendido como si fuera aquí, no sé, como la gran victoria de Ciudadanos, ¿no? Y claro, te venden cualquier cosa como un triunfo. Y sí, tengo que preparar un vídeo porque de verdad que yo no entiendo, nunca he entendido a Ciudadanos y quizás al principio cuando dieron el salto de Cataluña a nivel nacional, pero realmente nunca sé qué ha llevado a una persona a votar a un partido que tan pronto te puede pactar con uno como con otro y que no sabes cómo te vas a ir. Vamos a escuchar la puntilla de Carlos Dávila, de nuestro colaborador, gran periodista, que ha seguido con mucha atención nuestra retransmisión en directo a través del canal de YouTube. Esta alarma de la sesión de control y lo comentamos.
Efectivamente, ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, sobrevolaba lo que ya sobrevuela por todos los cielos políticos de España: la amenaza de la izquierda ultrasoviética contra el rey don Juan Carlos, que no es más que un pretexto, una excusa para al final llegar hasta donde ellos quieren, que es cargarse la monarquía, cargarse la corona y con ello también todo lo que fue entre la transición del 78, la Constitución del 78. Dejó escrito Rojas Zorrilla que del rey abajo ninguno. Efectivamente, del rey abajo ninguno. Todos somos iguales, pero iguales en los posibles beneficios y en los presuntos perjuicios. Efectivamente, también el rey Juan Carlos, durante su primera época, la gran época de su vida como rey de España, fue una época brillantísima. Fue una época en que nos ayudó a salir de la conmoción de la autocracia, de la dictadura, para llegar a una democracia real que pueda y se pudo vender en Occidente, pero la última ha sido una auténtica calamidad. Lo decía bien el que fue jefe de su casa real, de su casa del rey, perdón, Sabino Fernández Campo, que los dos defectos, entre las muchísimas virtudes de don Juan Carlos, los dos grandes defectos del rey Juan Carlos era que era muy caprichoso y muy hedonista, y esto probablemente le va a condenar. Le va a condenar porque se ha dejado llevar por amigos que no son tales y por posibles personas que se acercaban a él íntimamente, como Corina, para sacar algo de él. Fue el rey un hombre que ha de pasar a la historia como el protagonista de la gran contribución a la libertad en España, cosa que no vivíamos desde hace siglos. Lo hecho, todo lo que hizo no hubiera sido posible en otro régimen. ¿Qué hubiera pasado con una república? Pues repasemos lo que ocurrió en la república del 19 y en la república del 20. Todo un desastre. Una terminó con el presidente fugándose y otra terminó en una guerra civil. Pero no nos engañemos, vuelvo a repetirlo. Don Juan Carlos solamente es el pretexto para cargarse la monarquía, para cargarse la corona y para cargarse la democracia entera, que es lo que quieren todos los socios de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus corifeos. Si es así, tendremos que estar avisados. No tendremos que exculpar al rey Juan Carlos, pero sí ponerle en su lugar desde el punto de vista patriótico y sentimental, porque durante mucho tiempo fue el faro de nuestra democracia. Ahora se trata de salvarle la corona, porque la corona tiene que ser noble, tiene que ser leal y tiene que ser honrada. Y estas tres características son las que alumbran la vida y la trayectoria de nuestro actual rey Felipe VI. No se olviden, estos van contra la corona, van contra la monarquía, van contra el régimen del 78 y van contra nuestra Constitución. Es decir, van contra todos los bien nacidos. Inocencio, todas estas informaciones que están apareciendo en la prensa sobre el rey, sobre esas investigaciones judiciales que están en Suiza, todas esas comisiones rogatorias que están acorralando al rey emérito, ¿no?, que ya abdicó, que es que no hay que olvidar, que es que él pagó su responsabilidad política y que yo quiero que investiguen hasta el final si efectivamente ha cobrado comisiones o no, a través de intermediarios, a través de testaferros, pero que justo coincidan ahora, ¿tiene algo que ver con presuntas maniobras desde el gobierno? Pues está claro que justo cuando el rey Felipe VI ha empezado a aparecer de nuevo, a pesar de que lo silencian en Televisión Española, de repente llega una oleada de noticias. Tú que has estado en la alta diplomacia internacional, ¿esto es casual? ¿O aprovechan ahora un momento de máxima debilidad económica, financiera e institucional para dar el golpe que siempre ha querido Podemos, que es cargarse la monarquía, como decía Carlos Dávila, claro? Sí, lo ha dicho Carlos Dávila y lo apunté yo antes. Un sector no despreciable del gobierno, que tiene peso y que tiene a veces de rehén al PSOE, pues está empeñado en cargarse un montón de cosas de la Constitución del 78. Una de ellas, la primera quizá, es la monarquía, porque es algo, como he dicho antes, que une, que cohesiona, que vertebra a España, que hay idea de que España es un Estado único, que aquí no hay varios Estados. Entonces esto es una obsesión, primero por ideología del partido Podemos y segundo porque como quieren cargarse la Constitución, entonces cargarse la monarquía es la primera cosa. Olvidan que la monarquía la votamos. No fue impuesta, la votamos y la Constitución española la refleja claramente. Y segundo, también olvidan, porque quieren olvidarlo, que muchísimos países del mundo, de los más florecientes, política, económicamente y jurídicamente, son monarquías,
¿Qué pasa con Dinamarca? ¿Qué pasa con Gran Bretaña? ¿Qué pasa con Bélgica? Por supuesto que hay repúblicas recientes como Alemania, como Estados Unidos, pero hay monarquías que se han respetado las leyes, que el rey no es un autócrata porque tiene un papel secundario, un papel de moderador. ¿Qué pasa con Japón? Uno de los países más prósperos del mundo, donde hay una democracia plena, los partidos florecen, la prensa es libre, hay una monarquía. Esto es lo que la gente de Podemos inmediatamente te vende, y como he dicho antes, una mentira repetida. No, es que las monarquías siempre son autócratas y quieren mandar y son corruptas. No, señor. La mayor parte de las monarquías actuales no son corruptas, ni quieren mandar, ni son autócratas. Al menos en los países occidentales y los que impera un Estado de Derecho. Y abundo en lo que ha dicho también Carlos Dávila. El rey Juan Carlos, cuando yo viajé con él, que viajé un montón de veces, hizo un montón de cosas, favorables a España, a nuestra imagen, a que España consiguiera cosas desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de los Juegos Olímpicos, desde el punto de vista de contratos, etcétera. El rey jugó un papel importantísimo. La última parte es... Voy con Figueredo porque hoy el PP, Vox y el PSOE han bloqueado esa comisión de investigación contra el rey emérito. Yo creo, sinceramente, que todas esas informaciones pues van directamente al ataque de la Casa Real, a mitigar o a silenciar la figura del rey emérito, no del rey Felipe VI, o sea, del rey Felipe VI, para agazaparlo, ¿no? Porque ahora muchos españoles están demandando una mayor presencia y yo pongo la mano en el fuego por este rey Felipe VI. ¿Por qué ha decidido bloquear la comisión de investigación Vox? Sí, Javier, aquí el problema con el que nos encontramos es que esto no es una investigación o esto no es una sobre el rey, eso es secundario. Aquí la realidad es que están buscando, como ya apunté antes, a través de todas las instituciones del Estado, atacar a todas aquellas que ellos consideran que les son perjudiciales. Y como bien apuntaban, pues la monarquía les estorba, les parece que es un elemento de cohesión, pues la están atacando. Por los medios que sean, legales, ilegales, les da igual. La cuestión es atacarla y ponerla en entredicho. Y esto lo utilizan pues por varios, o esto tiene para ellos varias utilidades. La primera de ellas es un favor a sus socios separatistas y a sus socios podemitas, que ya sabemos que tienen una aversión manifiesta contra la monarquía. Y por otro lado, esto a ellos les viene muy bien como cortina de humo. Ellos lanzan ahora esto y ¿de qué se habla? Se habla de investigaciones contra el rey. No se habla de la púnica financiando al PSOE. No se habla de los 40.000 muertos que tienen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la espalda. No se habla de eso, se habla de lo que a ellos les interesa. Y en esa gestión del relato en la que el PSOE y Podemos están tan centrados, pues este es un elemento más. Este es un elemento más. Y gracias a eso consiguen que aquí nosotros estemos dedicando minutos de programa a hablar sobre esa investigación al rey y no sobre lo calamitoso que es este gobierno. Hoy, diputado, el PP ha votado a favor del ingreso mínimo vital. Es un invento nuestro, dicen. Vosotros sois el único partido del constitucionalismo que ha votado en contra de esa paguita, de ese ingreso mínimo vital. Hemos visto vídeos de influencers, gracias a Rubén Pulido, magrebíes, donde llamaban al efecto llamada a venir aquí a vivir de las rentas, de la paguita, ¿no? Y está claro que se pueden generar redes clientelares, que yo me parece muy bien que haya una paguita siempre y cuando se investigue si esa persona es vulnerable o no. O sea, a mí no me vale con una declaración responsable porque al final se llena España de caraduras. Y hay que fomentar a los autónomos, a los emprendedores, a los que están pendientes de cobrar el ERTE y a que la gente hay que incentivar el emprendimiento. ¿Cómo lo ves tú como portavoz de la Comisión de Industria? Está claro que esta paguita no resuelve los problemas de la economía. Hemos visto cómo el PIB se va a hundir mucho más en España que en el resto de países de la OCDE. ¿Qué te ha parecido el posicionamiento del PP de aprobar esta paguita? Y hay que recordar, en concreto, el PIB español se ha hundido un 23,3% desde el inicio de la crisis, mucho más que el resto de países de la OECD. Aquí la cuestión que tenemos es que España y el gobierno de España tenía que haber peleado para mantener la liquidez de las empresas y, a su vez, de los trabajadores. Vox propuso que el Estado asumiese todos los sueldos y salarios de aquellos trabajadores y autónomos a los que se impide
por Real Decreto trabajar de tal forma que las empresas sobreviviesen y que las personas mantuviesen sus ingresos, su liquidez y su poder adquisitivo, para que el nivel de consumo no cayese. El gobierno no lo hizo y ahora España se aboca a una ruina. Entonces, ahora surge esta cuestión del ingreso mínimo. El ingreso mínimo, un ingreso mínimo para suplir a aquellas personas, para suplir los ingresos de aquellas personas que hayan perdido su puesto de trabajo por culpa de la gestión del gobierno. Un ingreso mínimo temporal que permita a las personas salir del bache. Puede ser razonable, puede ser lógico, pero esto que nos traen aquí no es eso. Esto que nos traen aquí es un instrumento para comprar votos. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Es una cuestión sistemática, no es temporal. Es una cuestión diseñada antes de que surgiese el COVID, es decir, que no nos lo pueden vender como una urgencia provocada por la gestión del gobierno de esta enfermedad. No. Es una cuestión ideológica con la que PSOE y Podemos pretenden comprar voluntades. Y ya lo vemos. Señores que sean víctimas de la trata de blancas van a percibir directamente este ingreso sin ningún tipo de discusión. Eso va a traer sistemáticamente, pues va a producir un efecto llamada sistemático. Ya vemos que hay llamamientos por todo el mundo árabe a personas a que vengan a España, sabiendo que aquí se van a encontrar con un Edén en el cual les van a pagar por el mero hecho de llegar. Y la siguiente, ¿por quién van a votar esas personas? Pues evidentemente por quien les promete un sueldo, evidentemente. Claro. Y la siguiente cuestión que nos encontramos es que esto va a salir de las arcas públicas. No nos equivoquemos, esto es una manta que es limitada. O te tapas la cabeza o te tapas los pies. Y si se ponen a gastar el dinero de todos los españoles en este tipo de rentas, van a dejar de gastarlo en otras cuestiones que son más necesarias. Por ejemplo, las pensiones, la sanidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas personas que han cotizado durante toda su vida laboral y que ahora esperan legítimamente cobrar su pensión, pues la van a ver necesariamente recortada porque se estará gastando en estas cuestiones. O todos aquellos funcionarios que han ganado su plaza, que han obtenido su plaza por derecho, que tienen derecho a un sueldo, van a ver recortados sus ingresos, sin duda ninguna. Todo por culpa de este sistema para comprar votos que el gobierno se saca de la mano. Le voy a dar paso a Infoblogger, le voy a poner un vídeo antes de Pablo Echenique que ha dicho lo que piensan en Podemos, ¿no? Que las manifestaciones por la muerte de George Floyd a miles de kilómetros pues fueron más prudentes que las de Vox. Es de coña. Le voy a preguntar primero a Figaredo por eso, pero vamos a escuchar, aprovechando que está, quiero en plano después del vídeo a Figaredo porque por alusiones, ¿no? Vamos a ver el vídeo de Pablo Echenique. Creo que no es lo mismo las actitudes que se vieron en unas y en otras manifestaciones, y aquí podemos tener opiniones discrepantes, pero esta es la mía. Creo que hay actitudes más prudentes y actitudes menos prudentes, y creo también que no es lo mismo los motivos por los cuales nos podemos manifestar los ciudadanos. Hay manifestaciones que tienen como objetivo el ampliar derechos o el recuperar derechos de colectivos muy vulnerables, de colectivos oprimidos, como pueden ser en este caso las personas racializadas. En nuestro país, las personas migrantes son objeto de discriminación, son objeto de precariedad, son objeto de explotación laboral. Este es un tipo de motivo que puede tener una manifestación, y puede haber otros motivos que son igualmente legítimos, que sean, pues por ejemplo, el objetivo, el motivo de intentar cambiar un gobierno. Que ya digo, es legítimo en democracia manifestarse para tumbar un gobierno, para querer cambiar un gobierno, pero es evidente que no es lo mismo que hacerlo para pedir que las personas racializadas, que los migrantes tengan más derechos, puedan tener una vida más digna. ¿Ves estas declaraciones? O sea, este tipo no ha derramado ni una sola lágrima por nuestros 40.000 compatriotas. Este tipo justifica manifestaciones por un delincuente que fue matado vilmente, yo lo he condenado, por un policía que es un salvaje y que ojalá acabe la cadena perpetua, a miles de kilómetros. Es decir, la gente que llenaron las calles de Madrid y de Barcelona por el Black Lives Matter, como lo llama Roberto Centeno, no han llorado ni una sola lágrima, no han derramado ni una sola lágrima por nuestros 40.000 compatriotas. Esta gente que tiene en la cabeza. Y ahora dicen que son más prudentes que las manifestaciones de Vox cuando yo estuve en vuestra manifestación y todo el mundo iba con sus mascarillas, salvo algún caso que siempre hay un perla, con guantes algunos, pero siempre guardando las medidas de seguridad, la distancia prudencial. Es decir,
El ejemplo de la manifestación de Vox en vehículo, además, fue todo un ejemplo cívico. Lo que no fue un ejemplo fue esos perros flautas, que muchos de ellos se manifestaron sin llevar mascarilla y sin respetar las medidas de seguridad, como se vieron en las imágenes. Sí, Javier, mire, no hay más que escuchar el discurso del bueno de Echenique, que es un discurso totalmente alambicado, que no se sabe por dónde va, que se repite a sí mismo, se niega a sí mismo, una cosa complejísima. Es una excusa, es todo una excusa. Y es todo una muestra al final del doble rasero que tiene la izquierda. Solo quieren atacar a todo aquello que les ataca a ellos. Ya está. Entonces, si Vox hace una manifestación, aunque Vox hubiese hecho la manifestación dentro de 10 años, atacarían y criticarían esa manifestación. Sin embargo, no son capaces de criticar, ni de atacar, ni de criminalizar pues todos esos saqueos que estamos viendo con las excusas de estas manifestaciones, todas esas estatuas arrancadas, quemadas, todos esas personas que no respetan distancias de seguridad, que no llevan mascarillas, eso no son capaces de criticarlo. No son capaces de criticarlo porque son la hipocresía y la incoherencia en estado puro. Vamos a ver, de hecho, algunas imágenes de estas manifestaciones del Black Lives Matter, como le llama Roberto Centeno, y las comentamos con Isaac Parejo. Infoblogger, estas imágenes de un montón de gente en la calle Serrano, de gente asaltando en supermercados, de gente en la Puerta del Sol de Madrid sin guardar la medida de seguridad, gritando puta policía. Esto es el ejemplo que dice la delegación del gobierno que había que seguir. Este es el ejemplo que dice Pablo Echenique que hay que seguir a diferencia de las manifestaciones cívicas de Vox. Bueno, pues se demuestra que lo que dijo Pedro Sánchez de que el virus no entendía de ideologías es falso, porque se ve que sí entiende de ideología. O sea, se ve que el virus contagia más en unas situaciones que en otras. Y Pablo Echenique ha dicho que no es lo mismo una manifestación que otra, porque, claro, depende también de la actitud, ¿no? Y que una buscaba ampliar derechos y otra era criticar al gobierno. A mí, ¿qué más me da? ¿Qué es lo que buscaba una manifestación y qué otra? El caso es que eran manifestaciones y en una, yo en la de Vox vi a la gente metida en su coche con mascarillas y a 3 metros cada una de la otra, y en esta manifestación del Black Lives Matter en España, que absolutamente demencial, pues he visto a todo el mundo juntito, bien apelotonado. La foto esa en la Puerta del Sol de la aglomeración es bochornosa. O sea, eso lo llega a hacer Vox o lo llega a hacer la derecha y vamos, y ya habría abierto la Fiscalía una diligencia contra esa manifestación. Y claro, pero de Echenique no me sorprende tampoco, porque para mí Echenique es la persona, el político más sectario y despreciable que hay en la política española. Entonces, a mí cualquier cosa que diga Echenique yo directamente la envuelvo en un papel y la tiro a la basura, porque no vale para nada para la palabra de ese señor para mí. Inocencio Arias, Interior, abriendo al caso de Pablo Iglesias con un dispositivo de 50 guardias civiles, que solo hay que preguntarles allí, acercarse y ver que están indignados ellos mismos, porque ni siquiera el Marqués de Galapagar tiene respeto por ellos, y una unidad de élite. Hay que recordar que el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, que también es miembro del Comité Ejecutivo de Podemos, Julio José Rodríguez, el ex jefe del Estado Mayor, ha estado yendo estos días a señalar, a investigar y a vigilar y a grabar a los manifestantes que de forma cívica han ido a el domicilio de Pablo Iglesias, que yo no soy partidario de que vayan, pero hay que decir que los que lideraron el jarabe democrático radical, que no tiene nada que ver la radicalidad de Pablo Iglesias y de sus perros de presa con el civismo de estas personas que están yendo a tocar la cacerola, pues está claro que no tiene nada que ver. Vamos, no sé si podemos ver imágenes ahí de OK Diario. Fijaros la cantidad de gente que hay de la Guardia Civil, de un cuerpo que está indignado con Pablo Iglesias, porque siempre les ha faltado respeto. ¿A ti qué te parece este dispositivo de seguridad? Tú que controlas mucho dispositivos de seguridad de altas personalidades del Estado. Esto no lo tenía Soraya Sáenz de Santamaría ni Cristina Cifuentes cuando eran acosadas por culpa de Pablo Iglesias, por esos escraches. Sí, Javier, en más de unas horas del día, con frecuencia hay 5 vehículos, 6 vehículos, y en alguna ocasión 9 vehículos. Esto efectivamente una vicepresidenta del gobierno del PP no lo tenía. Pero es que en esto, como en todo, la Iglesia tiene la izquierda tiene 2 varas de medir. ¿Qué ocurre con los escraches? Hay un escrache bueno y un escrache malo. Si la persona acosada es de derecha, el escrache es bueno porque está amparado en la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Si el escrache es contra uno de izquierda,
sea el señor Iglesias, sea su mujer o sea quien sea, entonces es malo porque se está acusando y se está atentando contra la libertad de la persona a la que se escrache. Yo estoy en contra de cualquier escrache. Ahora, justificar, como justificaba el señor Iglesias, los escraches a los políticos de la época de Rajoy y ahora rasgarse las vestiduras porque en su casa hay una cacerolada pacífica. Yo tengo una pariente que vive cerca de Pablo Iglesias y dice que el despliegue policíaco es totalmente inaudito, que sería comprensible si hubiese allí 8.000 personas dispuestas a entrar violentamente en su casa, pero que si no se entiende. Para el señor Iglesias y para cierta izquierda, pero el drama de todo esto, Javier, no es que esto lo piense Iglesias, que ya hemos dicho leninista. Es leninista y es comunista, y no tiene por qué avergonzarse. Pero el drama de esto es que multitud de españoles no ven este doble rasero, creen la fábula, el relato que explica la izquierda. Por ejemplo, muchos españoles ya tienen etiquetado a Vox de partido fascista y sin embargo Podemos no les gusta, pero no, pero es un partido que está jugando en la democracia. Es que es una distinción, ellos dominan el relato, es muy curioso. Sí. Voy a preguntarle al diputado Figaredo, porque Galicia está estudiando dejar sin efecto el estado de alarma a partir del lunes. ¿Es precipitado o no? Supongo que vosotros estáis a favor ya de que España vuelva a la normalidad en todos los territorios y que se fomente la economía, el turismo, como están haciendo otros países de nuestro entorno, ¿no? Sí, aquí la cuestión está en que España necesitábamos que la economía vuelva a funcionar. No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, que sigamos paralizados, que sigamos congelados, porque al final esto nos va a llevar a la ruina. El sistema económico de un país como es España no funciona como el interruptor de la luz. Pero bueno, esto es lógico que desde el gobierno no lo sepan, puesto que su experiencia en el sector privado es prácticamente nula. Pero la realidad es que tú no puedes apagar una economía y esperar volver a encenderla transcurridos 2 meses y que no haya sucedido nada. Entonces, la economía española necesita volver a funcionar. Y el gobierno y el Estado tienen muchísimas medidas a su alcance para prevenir los contagios. Muchísimas. Lo primero, repartir el material necesario entre toda la población. Lo segundo, practicar todos esos test fundamentales para saber quién está contagiado y quién no lo está. Y, en definitiva, dar todas esas instrucciones de una forma sistemática para permitir o indicar a las personas que sí pueden salir, las personas que no pueden salir, las personas de riesgo que deban quedarse más confinadas o más retiradas, las personas de menor riesgo que puedan salir y volver al trabajo y, en definitiva, reactivar la economía poco a poco. En última hora del coronavirus que Bruselas pide una reapertura gradual de la frontera de la Unión Europea a terceros países el 1 de julio. Pero claro, viendo los mensajes que ha lanzado el gobierno español de la improvisación al turismo extranjero, que ya ha elegido otros destinos, y yo ya estoy hablando con hoteleros de Marbella que dicen que no tienen ni una sola reserva de turistas extranjeros, porque ya estos turistas extranjeros escuchan, y cuando vieron que el gobierno español les obligaba a pasar confinados 14 días desde su llegada a España, pues está claro que eligieron otros destinos, por mucho que el gobierno luego matizase. Pero te quería preguntar ya como último tema, es el delegado del gobierno ha declarado hoy en Madrid ante la juez Rodrigo Medel, hay 6 indicios claros que apuntan a su responsabilidad a la hora de alentar ese 8M, a la hora de permitir ese 8M, porque la delegación del gobierno se llamó a otros organizadores de otros eventos y se les dijo que eso no se podían realizar. También Illa y Fernando Simón cancelaron un congreso de evangelistas que están declarando y que están diciendo que por medidas de seguridad el Ministerio de Sanidad les dijo que era una locura. También Vox se le permitió hacer ese congreso de Vista Alegre, pero vosotros no sabíais absolutamente nada, no teníais la información que ya había en Moncloa desde finales de enero de que esta pandemia no era una broma y que había que tratar de no organizar eventos masivos, como bien sabía Fernando Simón cuando se hizo el loco, cuando le preguntaron si era bueno o no ir a esa manifestación del 8M. Debería haberla prohibido y no precisamente por confidencialidad, es decir, por mucho que él diga que es que los datos eran confidenciales, mi seguridad no tiene que ser confidencial. Tendría que haberlo hecho público porque nunca la salud de nuestras mujeres ni de nuestros hombres debe ser un dato confidencial. ¿Tú crees que hay elementos suficientes para que el delegado del gobierno, el señor Franco, que se inventó las matemáticas, que tenía matemáticas y que es mentira, que no ha dimitido, acabe condenado o no? Bueno, desde luego aquí el nexo causal entre lo que fue la manifestación en sí, entre el número de contagios que se produjeron después, entre si
el delegado del gobierno tenía o no la información, si efectivamente pidió que no se celebrasen o denegó el permiso para celebrar determinados eventos y sin embargo el 8M no. Pues todo apunta a que tenía un conocimiento perfecto del peligro que se podía causar por una masificación como la que permitió. Y en definitiva, todo apunta a que sí, pero claro, tenemos una fiscalía que está totalmente copada por el gobierno, que no hará más que poner palos en la rueda a todo este procedimiento. Tenemos, gracias a Dios, a una juez muy valiente al frente, investigándolo, que lo llevará hasta el final y juzgará y resolverá lo que ella considere. Esperemos que el Estado y el Gobierno no hagan descarrilar este tren, pero esperemos que se pueda llegar a una condena, porque todo apunta a que hay mucho material para ello. Pues muchísimas gracias, diputado de Vox, José María Figaredo. Sigue dando caña a Alberto Garzón y a Ábalos. Como última noticia, también me despido de Infoblogger y de Inocencio Arias. Sánchez e Iglesias dejan sin los 1.000 millones de euros prometidos a la residencia de mayores y dependientes. Encima que los han dejado morir como chinches, pues le retiran, parece ser, según esta información, financiación. Muchas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Van a tener a las 12 de la noche a Carles Enrique, que trae bombazos porque ha sido sin duda una jornada muy frenética en Moncloa. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos sin complejo, con libertad, sin ataduras, y os pedimos que nos apoyéis tanto en la comunidad de YouTube como en Patreon por una módica cantidad de precio. Apoyarán el periodismo libre y ese periodismo que está tratando de montar al gobierno del bulo a pesar de las presiones y a pesar de que he sido despedido del mundo por criticar esa campaña institucional del salimos más fuertes, con 40.000 muertos, con 8 millones de desempleados y con 100.000 empresas cerradas. Muchas gracias a todos y os queremos. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.